Saludos desde Caracas, Venezuela. Bienvenidos a la agencia Venezuela News y a este espacio en Contexto con este servidor Carlos Arellán Solórzano. La invitación, como siempre, es para que se suscriba a nuestro canal en YouTube, active la campana de las notificaciones, le des like y compartas y comentes estos contenidos, porque es la forma que nosotros les decimos a la plataforma que este y otros materiales nos interesan. En el Contexto la semana pasada habíamos dicho que íbamos a continuar este tema interesante sobre el fascismo, neofascismo y otras categorías que nuestro invitado Juan Romero, diputado, politólogo e historiador, nos venía desarrollando y que nos comprometimos en esta oportunidad seguir ampliando en este espacio de En Contexto y también mencionar que es el primer invitado de la saga de entrevistas que hemos venido haciendo durante este año que repite en este espacio de En Contexto con. Reiteramos nuestro saludo a Juan Romero. ¿Cómo estás? Saludos, Carlos. Gracias por la invitación de nuevo. Creo que nos Bueno, quedamos cortos la vez pasada. sí, nos quedamos bastante cortos, pero también alumbrados o abrumados por una serie de informaciones, de características, de nuevas definiciones que estabas compartiendo con nosotros, porque en la dinámica nacional y también global se habla esencialmente de fascismo o neofascismo, pero tú estabas profundizando y mencionando dos características o dos definiciones que planteabas debían ser consideradas y mencionadas en la legislación venezolana que se está tomando sobre este tema porque apuntaste que si no se hace, muy probablemente a través de esta omisión se convierta en una fisura que pueda a través de ella colarse los delitos, colarse en la filtración de esta doctrina política que es el neofascismo, el posfascismo y el ciberfascismo. Vamos a seguir desarrollando justamente estas categorías. Sí, yo te decía, de hecho lo he hecho en las distintas ocasiones en las cuales hemos tenido la consulta. Como tú sabes, la ley contra el fascismo, el neofascismo y otras manifestaciones fue presentada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez en marzo de este año, finales de marzo, principios de abril. Por supuesto, se metió todo el tema de la convocatoria que hicimos de la Asamblea Nacional eh, de Venezuela para el cronograma electoral, luego la precampaña, la campaña, y eso había incidido para que la Asamblea Nacional no hubiese avanzado hacia la segunda discusión. Eso ya se dio inmediatamente como una consecuencia de los acontecimientos del 29, 30, 31 de julio y 1 de agosto, donde sectores de la oposición más radical que se enmarcan en lo que yo he dado en llamar, y otros politólogos, una agenda transgresora, es decir, actores que ante el impedimento de obtener el poder por una vía electoral, optan por presentar un conjunto de propuestas esencialmente violentas de una manera de alcanzar el poder. Y sobre esa agenda transgresora, entonces, nosotros hemos venido insistiendo profundamente que en el primer capítulo mm, de la ley contra el fascismo se agregue no solo lo que ya está, que es fascismo y neofascismo, sino que se agregue el posfascismo y el ciberfascismo. Decíamos, y sobre esto quiero ampliar, la vez pasada, que esto es lo que diferencia el posfascismo y el ciberfascismo de sus antecedentes históricos. Alguien que de repente sea un interesado de la historia y de las ideas políticas pudiera decirme, pero bueno, profesor, es que usted está planteando algunas operaciones cognitivas y eso ya lo había hecho Goebbels, lo había hecho el propio Mussolini con su aparato de propaganda. Y sí, es cierto, Goebbels avanzó notoriamente en lo que se llama las guerras de tercera generación con el tema de lo que hoy llamamos operaciones psicológicas, a través de la manipulación, a través del control de los aparatos de comunicación del Estado, ¿no? Recordemos que el nacionalsocialismo lanzó un conjunto
de propagandas muy interesantes en su momento, y el propio Mussolini. Pero lo que diferencia el posfascismo y el ciberfascismo de sus antecesores históricos, fascistas y neofascistas, es que estos dos últimos sí reconocían abiertamente su carácter violento. El posfascismo y el ciberfascismo no lo reconocen abiertamente, aunque son igual o más violentos. ¿Por qué no lo hacen? Porque han avanzado muchísimo más en el esfuerzo a través de lo que se conoce como la neurociencia, el esfuerzo de construir a través de lo que hemos denominado sesgos cognitivos, es decir, que son manipulaciones o alteraciones de la forma en la cual percibimos la realidad, que buscan de alguna manera cambiar los comportamientos. De nuevo, pudiera algún interesado decirme, pero bueno, profesor, es que el fascismo italiano, el fascismo alemán y el fascismo español pretendieron cambiarlo, sí, pero a diferencia, insisto, y este es el punto esencial del ciberfascismo y el posfascismo, sus antecesores lo reconocían, tenían un control absoluto sobre los medios de comunicación, establecieron leyes sumamente estrictas sobre el uso de los periódicos y la comunicación. Todo aquel que no siguiera las ideas del Partido Nacional Socialista o del partido del Duce Mussolini o el partido franquista, ¿okay? Eran perseguidos sin ningún tipo de misericordia y despojados de su condición humana. El fascismo y el neofascismo se caracterizan por una deshumanización que hace posible los horrores en términos del ejercicio de la violencia. Pudiera decirme también alguien que está escuchando, bueno, y entonces el ciberfascismo y el posfascismo no lo hacen. Sí, lo hacen de forma aún más peligrosa, porque en eso tienen que ver los sesgos cognitivos, ¿no? Entonces, la diferencia y por eso la importancia de esto es que abiertamente no lo señalan, pero construyen un conjunto de discursos. Un discurso de la negación, ese discurso de la negación está focalizado hacia lo que Gramsci llamaba los sujetos subalternizados, es decir, los sujetos que tradicionalmente habían sido sometidos a exclusión. Estoy hablando de, en el caso latinoamericano, de los indígenas, de los afro, de los mestizos, tú y yo somos mestizos, ¿no? Están focalizados, esos son actores que son necesarios de ser controlados, son necesarios incluso de ser borrados, pero no lo dicen abiertamente. ¿Qué es lo que sí hacen? ¿Cómo lo hacen? Lo hacen a través de los sesgos cognitivos. Entonces, establecen una noción de una construcción negativa del otro. El otro chavista es violento, el otro chavista es inculto, el otro chavista es incivilizado, el otro chavista no responde a la civilización occidental y por lo tanto debe generar nuestro rechazo. Pero no solo es eso que niega la alteridad de el que no es blanco, que no es propietario, que no es letrado, que no está subordinado a los intereses, porque no es solo un discurso violento, también es un discurso antipatria, es un discurso de incorporación a los intereses transnacionales sin ningún tipo de comedimiento. Entonces, ese Profesor, ¿se sesgo, puede hacer todas estas cosas a la vez conscientemente o es una programación inconsciente? Tomando en cuenta con esta conceptualización de sesgo cognitivo que habla de construcciones negativas y discurso antipatria, uno viendo en las redes sociales mucho ese contenido que se echa en contra de los chavistas, se le dice come gorgojo, que no tomaron ácido fólico, que por eso piensan como piensan, dependen o son unos arrodillados, arrastrados, y hay esa deshumanización del adversario, del chavista, y también el discurso antipatria en donde prácticamente normalizan, anhelan algún tipo de intervención extranjera porque prefieren una invasión militar estadounidense antes que ser gobernados por esos incivilizados come gorgojo y que no tomaron ácido fólico chavistas.
Mira, es una operación pensada. Esto tiene que ver con la subordinación de quienes lideran. Fíjate que hay elementos característicos del posfascismo. Si tú lo ves en Milei, lo ves en Bolsonaro, lo ves en Bukele, lo ves en Le Pen en Francia, lo ves en la gente del partido Vox en España, ¿no? Lo ves en Bolsonaro en Brasil, de alguna manera lo vimos en Piñera en Chile, ¿no? Lo observamos eh, eh, de la calle, perdón, en Uruguay, Pero ¿no? creo que Hay hay un matices, ¿no? conjunto, Entre un Lacalle claro, y hay entre un matices entre Milei. otros, Un Milei lo dice pero así hay de una, frente y Lacalle es más sinuoso. claro, pero en todos. Fíjate, que Milei, cuál es el enemigo de Milei? La llamada casta, Los ¿no? zurdos. Dice, hay que luchar contra la casta, los zurdos, ¿no? Los zurdos. Y detrás de los zurdos, entonces, se esconde todo aquel que argentino que siendo con descendencia europea, se identifica con la defensa de los excluidos. Y entonces la casta es una plaga, la casta debe ser eliminada, porque uno de los elementos de este discurso post-fascista y ciberfascista es la construcción modélica del neoliberalismo como lo óptimo. Es decir, piensa, como lo piensa Milei, como lo dice Bolsonaro, como lo dice Bukele, que el que no tiene dinero es porque no tiene la capacidad, no porque el sistema no le da la oportunidad. Entonces, esos sesgos son pensados, Profesor, pero absolutamente bien un paréntesis estructurados. aquí para provocar otra respuesta. Así como dice, bueno, alguien que pudiese estar escuchando esta conversación y diga, profesor, pero tal cosa, alguien también podrá recordar de personas que no compartan justamente el contenido del que estamos hablando, la perspectiva e incluso no comparta la orientación editorial de Venezuela News, diga, bueno, pero desde el chavismo se acuñaron términos para calificar o etiquetar al adversario. Escuálidos, frijolito algún adversario, que tratan también de colocar o etiquetar al otro. Son formas, esas similares a lo que nos está diciendo de posfascismo y ciberfascismo, o hay sus diferencias al respecto. Digo, No hay buscando aquí una enorme respuesta diferencia. provocadora. Claro, fíjate, el discurso chavista es un discurso construido desde los sujetos subalternizados. El discurso posfascista no toma en cuenta los sujetos subalternizados, lo que Gramsci llamaba los sujetos subalternizados, es decir, aquellos sometidos a las lógicas de la dominación. Eso es una primera diferencia. Segundo, pudiera pensarse, tal como tú lo dices, que por algunas construcciones lingüísticas que buscan identificar al otro, escuálido, vende para patria, etcétera, pudiera pensarse que son acciones violentas. Pero ahí es la diferencia, ¿no? Mientras que el posfascismo no llama a la violencia, pero ejecuta enormes acciones violentas. El chavismo, o como yo prefiero siempre señalarlo, lo he dicho varias veces en diversas, lo he escrito en artículos que tengo publicados en diversas revistas, el chavismo no es un singular, es un plural, Carlos, porque el chavismo, si bien surge esencialmente con la rebelión cívico-militar de 1992, hay un grupo de militares que obedecen a un diseño que fue planteado por Douglas Bravo y Pedro Duno en el Congreso del Partido Comunista, ¿no? El intento de penetrar las Fuerzas Armadas, que ya había sido un debate sumamente interesante. Yo te debo recordar que el golpe a Medina del 18 de octubre de 1945 tiene que ver con una penetración por parte de Acción Democrática de las Fuerzas Armadas a través de Mario Vargas, que fue uno de los tres, junto con Delgado Chalbo y Marcos Pérez Jiménez, que le dieron el golpe a Medina, ¿no? Entonces esto es importante, no es un tema, no es un tema nuevo. Pero las Fuerzas Armadas en Venezuela tienen una diferencia. Es decir, Chávez dio, ejecutó y participamos en su momento en una intentona contra un gobierno elegido democráticamente, si no nos gustara. Pero Chávez asumió las consecuencias de eso y los que con él fueron Diosdado Cabello, una cantidad de actores, Vielma Mora,
Pedro Carreño, Francisco Ameliach, conjunto de actores, asumieron las responsabilidades de eso. Pero nunca, nunca, y esto es importante, aunque el discurso de Chávez ha intentado por algunos sectores de la derecha ser profundamente satanizado, Chávez siempre habló del amor. ¿No? Y fíjate que el presidente Nicolás Maduro habla de la esperanza, habla del amor. Eso se diferencia esencialmente del posfascismo y el ciberfascismo y de sus antecesores, el fascismo y el neofascismo, que no hablaban de amor, se construían sobre una personalidad muy fuerte, una personalidad dominante, subyugadora, basada en la coacción, en la utilización del miedo, en borrar al otro, deshumanizarlo totalmente, lo que el fascismo alemán hizo con los judíos fue producto de una deshumanización. Cuando tú ves lo de Figueras, por ejemplo, como lo quemaron, Orlando Figueras, Orlando cuando Figuera. tú ves, por ejemplo, todo lo que aquí ocurrió el 28 y el 29, cómo asesinaron a esa señora lideresa en el Callao, en el estado Bolívar, o cómo se asesinaron a la otra compañera responsable del CLAP, tú ves un proceso de deshumanización. Ese proceso de deshumanización es pensado desde los centros de poder de Estados Unidos. Quien primero lo inicia, Carlos, es los Estados Unidos. En 1954, la CIA ya constituida como tal, comienza a trabajar con neurocientíficos para ver el funcionamiento del cerebro, para entender los procesos cognitivos. Y es ahí donde, a partir de los estudios científicos adelantados, ¿no? Se critica mucho, en los juicios de Nuremberg criticaron los experimentos que realizaron los alemanes, pero muy poco se dice de los experimentos, perdón, de los experimentos que viene realizando. El LSD, por ejemplo, es el resultado de un financiamiento de los estados, de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, ¿no? Que financió estudios científicos con la utilización de fórmulas químicas para generar alucinaciones, para cambiar la cognición, ¿no? Y eso es de 1954. Luego se le agrega, yo te lo hablaba, del Instituto Ideas. Ideas es una iniciativa del gobierno canadiense, una iniciativa del gobierno canadiense donde participa Francia, donde participa Alemania, donde participa Estados Unidos, donde participa Italia, donde participa España, donde participa Japón, ¿no? Que son todos miembros de la OTAN. ¿Y qué es lo que hicieron? Descubrieron, sobre todo a partir de las consecuencias de Vietnam, ¿no? De la detención y las acciones a las cuales, las presiones psicológicas que fueron sometidos diversos prisioneros norteamericanos en las cárceles vietnamitas, empezaron a interesarse en profundidad con el tema de cómo cambiar la percepción. Lo interesante del ciberfascismo y del el posfascismo es que se basan en la relación, ¿no? Que se desarrolla en las redes sociales y lo hacen científicamente. Saben cómo todos nosotros vivimos, como decía el filósofo Zygmunt Bauman, en una sociedad líquida donde la pantalla del celular, la pantalla del televisor, la pantalla del computador cubren gran parte de nuestro tiempo. Entonces ellos procedieron a empezar a estudiar todo el tema del color, todo el tema de la intensidad de la utilización de esos colores con los mensajes, los metamensajes, la velocidad de la transmisión de los mensajes. Y eso terminó siendo acompañado por el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación y el desarrollo de las redes sociales. Primero fue Facebook, luego fue Instagram, luego Twitter, hoy X, ¿no? También está TikTok. Si tú te das cuenta, Profesor, todos pero antes de tienen una misma. avanzar en ese tema, porque volviendo al escenario de que alguien levante la mano en el salón y diga, profesor, pero ¿cómo puede ser una manipulación o un trabajo de cambiar la percepción que usted está elucubrando mucho, son teorías de la conspiración? ¿Qué cambio de percepción puede haber si yo veo un hueco en la calle y yo digo que eso corresponde a una gestión de un alcalde, ese alcalde es chavista, y si hay un hueco en la calle, eso no sirve y hay que cambiarlo? O dirá, bueno, yo veo un hospital, no veo
que haya insumos. Eso no puedes, mira, eso no es una manipulación de la percepción, eso es lo que yo estoy viendo y por ende yo llego a la conclusión de que este gobierno no sirve y hay que cambiarlo. ¿Hasta qué punto se estaría trabajando cambiar la percepción? Alguien que cree que yo, bueno, pero yo no estoy siendo manipulado porque yo estoy diciendo lo que veo. ¿Cuál es la diferencia en esos casos, esa persona Ahí que le plantee esa situación? la diferencia tiene que ver con la cognición. Es decir, el hueco es una realidad cognitiva. ¿Ok? No hay Los agua. problemas en los hospitales es una realidad cognitiva, percibida. El problema del agua, el problema de la electricidad. ¿Cuál es la manipulación que se hace? Por una parte, no se puede negar, porque el presidente Nicolás Maduro lo ha dicho hasta el cansancio, el problema del burocratismo, del clientelismo político, del burócrata que no atiende, que no mantiene un diálogo. Eso es una realidad, es cierto. Pero esa misma realidad se ve altamente potenciada cuando tú comprendes la magnitud de la operación Okay. de guerra irregular, de guerra híbrida que se viene desarrollando y que ha generado un conjunto de pérdidas. Es decir, no estoy justificando el director del hospital que se roba los insumos, no estoy justificando al funcionario público que no atiende debidamente a las personas que acuden a él, no estoy justificando incluso lo que sucedió con Tarek El Aissami y el manejo de los recursos de PDVSA. Estoy diciendo que incluso eso que vemos ahí tiene que ver con la manipulación cognitiva, tiene que ver con uno de los discursos, un discurso que incentiva el sistema capitalista y la acumulación como un valor absoluto. Te lo pongo fácilmente. A ti te debe haber Okay. sucedido, a mí me sucede, ¿no? O sea, lo primero que te van a decir es, pero tú no pareces chavista, tú eres un tipo leído, eres un tipo educado. Entonces ya ahí hay una construcción cognitiva. El chavista es bruto, el chavismo no tiene educación, el chavismo es ignorante, el No se chavismo es viste bien, no tiene depauperado, teléfono. no se viste bien, ¿no? Y es una construcción que incluso la propia izquierda en algún momento contribuyó, ¿no? Los compañeros, tú debes recordar la frase, los viejos ñángaras, ¿no? Se vestían de caqui, no se cuidaban, porque tenía que ver además con el movimiento hippie, que era un movimiento social contestatario contra el capitalismo en un momento determinado. Pero si vamos a la base de lo que es el chavismo, que es el socialismo y que es el marxismo, Marx hablaba de la mejora de las condiciones de la vida, las condiciones materiales de la vida. Eso no significa que alguien que sea socialista deba vestirse mal o no tenga derecho a vivir bien. Lo que el socialismo señala y lo que Marx señalaba era la manera en la cual había que incidir sobre la forma en que se controlan los medios de producción para distribuir lo que Marx llamaba el plusvalor, que es la diferencia entre lo que tú cobras como periodista o lo que yo cobro como profesor, que es mi profesión, y lo que yo realmente genero en términos de fuerza de trabajo. Esa diferencia entre lo que mi trabajo genera y lo que yo cobro es lo que Marx identificó como el plusvalor y que es la base de otro concepto marxista que es la acumulación de capital. Entonces, Marx nunca habló que el que era socialista no debía tener unas condiciones de vida, no podía tener una buena casa, no podía vestirse adecuadamente, no podía tener satisfechas sus necesidades. Eso es una construcción posterior. Los chinos han Ahora, ¿qué desarrollado es el lo que concepto de hace? la vida modestamente acomodada, ¿no? Hablan Claro, de no, los confort. chinos, exactamente, una sociedad medianamente acomodada, ¿no? ¿Y qué es la sociedad medianamente acomodada de la cual reflexiona Xi Jinping? Es que una sociedad que tengas techo, que tengas alimentación, que tengas los servicios, que tengas educación, que tengas seguridad, que tengas derecho a la vida, que tengas oportunidades de trabajar y que tu sueldo te alcance, pero eso tiene que ver con unas lógicas de distribución completamente distintas a las lógicas de distribución del capitalismo. Entonces, la operación cognitiva, ¿en qué consiste? Consiste primero en identificar un enemigo. Todo. Bukele lo identificó, ¿no? Bukele identificó a la izquierda, identificó a las maras como una consecuencia, pero las maras es una consecuencia del desarrollo del capitalismo, es una consecuencia de la sociedad de consumo de la droga, es una consecuencia de las lógicas a través del cual el más vivo se impone sobre el más débil.
¿no? Es las lógicas del capital. Iván Mesaro lo explicaba bien, hablaba del metabolismo del capitalismo y decía que si no lográbamos controlar y afectar las condiciones que hacen posible la explotación, nada hacemos con un discurso que hable de igualdad. Tienes que ir al fondo del asunto, que es la forma como distribuyes la riqueza. El problema no es la riqueza, el problema es que solo unos pocos gocen de la riqueza. Ese es el verdadero problema. Y entonces, las sociedades que no son capitalistas, que se declaran anticapitalistas, buscan la forma primero de fortalecer el Estado, de distribuir la riqueza, y todo eso en el discurso neoliberal, eh, posfascista, ¿no? Es ilógico. El Estado no tiene que intervenir, hay que dejar todo al libre juego de la oferta y la demanda, la mano invisible del mercado. ¿Te suena? Milei, Bolsonaro, Boris incluso en Chile, ¿no? Y esto es muy peligroso, porque el posfascismo y el ciberfascismo han hecho de tal manera mella que han generado lo que yo llamo un edulcoramiento de los planteamientos que Chávez rescató en el denominado socialismo del siglo XXI. Yo con todo respeto que tengo, porque fui diplomático y entiendo no meterse en los asuntos internos, cuando tú ves la naturaleza de las declaraciones de Lula, de Petro y de Boris, te das cuenta cómo el posfascismo y el ciberfascismo, que están basados en modificaciones del sesgo cognitivo, están haciendo mella en líderes de la izquierda. Ese nuevo progresismo del cual habla mi buen amigo Atilio Borón es menos anticapitalista, ¿okay? Es menos antinorteamericano que el primer progresismo donde estaba el propio Lula, donde estaba Kirchner, y es ese progresismo que le dijo el 5 de noviembre no al ALCA. Entonces, esa construcción del sesgo es importantísima que la entendamos, porque busca primero un enemigo común. El enemigo común es la izquierda. El enemigo común La es todo aquel que ultraizquierda, ¿no? propone la ultraizquierda, que proponga la defensa del estado de bienestar. El enemigo común es todo aquel que busca generar una mejor distribución de la riqueza. El enemigo común es todo aquel que se opone a la apertura a inversión extranjera. El enemigo común es todo aquel que se declara antinorteamericano y anticapitalista. El enemigo común es todo aquel que critica la cultura y los elementos que caracterizan desde el punto de vista antropológico cultural a la denominada cultura occidental, la del blanco, la del anglosajón, ¿no? Y esto es importante que lo digamos. Cuando tú ves entonces, y esto me lleva al postcapitalismo venezolano, tú ves cómo ese postcapitalismo, postfascismo, perdón, venezolano, está asociado a las formas de control de la propiedad que históricamente tenía la sociedad. Te quiero preguntar Son los justamente sobre eso, apellidos. sobre las características, ya para colocar el tema de estas definiciones y para identificarlas. ¿Cuáles son esas características del posfascismo o el ciberfascismo que se está desarrollando en Venezuela y que va más allá de la categoría de fascismo, neofascismo, que es la que reconoce de manera auténtica, sin ambajes, de que es violento? En este caso, la extrema derecha venezolana, esa es la de los apellidos, no se asume como violenta. En cambio, repiten, remachan, de que ellos realizan son acciones pacíficas, democráticas, legítimas, eh, en función de reclamar sus derechos, pero resulta que detrás de esa pantalla o esa fachada hay una serie de acciones violentas o desestabilizadoras que estamos viendo, pero que no la admiten. Justamente entiendo yo que por este sesgo cognitivo y todas estas Cognitivo. características que nos has dado de limitar la capacidad de las personas de analizar, de distinguir la verdad de la mentira y de aceptar prácticamente sin ningún tipo de análisis las pruebas que se les presentan. Sí, cuando yo te hablaba la semana pasada de los sesgos cognitivos, te hablaba de dos en particular que tienen que ver. Uno, es que el posfascismo busca generar una interrupción de los procesos de cognición profunda, que llamamos, que se llaman neurociencia, los procesos de cognición, los procesos a través de los cuales tú percibes a través de tu vista, a través de tu oído, de tus sentidos, la realidad, y tienes suficientes insumos
para entenderla e interpretarla, ¿no? Aplicando los principios del cual hablaba Aristóteles. Aristóteles decía, la verdadera inteligencia consiste en entender que puede haber alguien con el que yo no esté de acuerdo, pero no necesariamente que yo no esté de acuerdo significa que sea mi enemigo, ¿no? Y esto es importante. Esto además tiene que ver con una concepción del poder. Entonces, el posfascismo y el ciberfascismo, a través de la utilización de la neurociencia, ¿no? Van trabajando profundamente los cambios. El ser humano, Carlos, y amigos que nos van a escuchar a través de tu programa, por naturaleza, si vas a realizar un acto violento, alguien que tenga cognición compleja, ¿no? Sus tres cerebros se activan. El primero que se activa, como te dije, es el cerebro reptilio, es el cerebro de la violencia inmediata. Pero los otros dos cerebros actúan para intentar controlar el cerebro reptilio. Eso es el cerebro racional y el cerebro afectivo. El cerebro racional te dice, yo puedo ponerme bravo, pero entre ponerme bravo y agarrar una pistola y pegarle 4 tiros, o ponerme bravo y El agarrar un, autocontrol. un, un pipote de gasolina y rociar con el que yo me pongo bravo, porque es chavista o porque es socialista, es un acto racional. Es decir, yo respeto al otro, al ser humano. Puedo no estar de acuerdo con él, ¿no? Y el elemento afectivo, que es el elemento que nos identifica como seres humanos, dice, pero bueno, él es un ser humano como yo, es venezolano como yo, es mi vecino. ¿Cómo voy a agredir a mi vecino? Pero cuando esa cognición compleja es interrumpida, es incesantemente bombardeada, y te voy a poner un ejemplo, el ejemplo del paro petrolero. Chávez se va. Esto, ¿no? Y entonces tú ves, todo tiene que ver con que es el último camino. Chávez se va, vete ya, la salida, la última cola, hasta el final. Son todos ejemplos de ir al extremo en búsqueda del objetivo que no puedes Ganar y alcanzar cobrar. en términos electorales. Ganar y Ganar y cobrar, cobrar. exactamente, ¿no? Entonces, no, como no lo puedes alcanzar por los medios electorales, entonces, y ese es el problema del ciberfascismo. El ciberfascismo, y al igual que sus antecesores, ve como un peligro la democracia, ¿no? Mussolini acabó con el sistema del Estado burgués democrático. Hitler acabó con el sistema del Estado burgués alemán. Franco acabó con el Estado que había construido la República Española. ¿Okay? Estados Unidos ha acabado con la democracia de los padres fundadores. De hecho, no lo han modificado absolutamente. Cada vez es más segregario. El sistema electoral no tiene forma de convalidarse. Tú ves, por ejemplo, la situación en Francia es terrible porque el posfascismo no reconoce que la sociedad francesa es una sociedad con un gran componente migrante de musulmanes, argelinos, marroquíes, ¿no? Que emigraron y que son parte, ¿no? Fíjate, Pero la profesor, Francia que fue... Dime. pero profesor, las características del posfascismo o el ciberfascismo venezolano, para el que vea este material desde nuestro país, pueda tener algunas nociones y distinguir, darle forma, visibilidad a esto que puede parecer muy etéreo, los conceptos. ¿Qué expresiones? Mira, ¿En qué yo, expresiones se yo, yo, revela? yo le daría, Palabras, frases. le daría tres características esenciales. Que insisto, además está presente en todo. Primero, el posfascismo y el ciberfascismo utilizan las redes sociales para hacer este proceso de cambio de cognición, de sesgo cognitivo. Segundo, el posfascismo y el ciberfascismo identifican un enemigo común. Ese enemigo común ya no es el judío del fascismo clásico, ¿ok? Ya no es solamente el migrante del neofascismo, ¿ok? Sino que ahora es una izquierda que defiende el Estado y que se declara anticapitalista. Es una izquierda que defiende los derechos humanos y el derecho a una mejor distribución. Entonces, el posfascismo venezolano insiste en la necesidad de aplicar las recetas del consenso de Washington: reducción del Estado, apertura del capital,
flexibilización laboral, ¿no? Asume que que no hay servicios públicos, la educación, la salud, el transporte, la comunicación, ¿no? El agua, los servicios en general deben ser costeados, ¿no? El Estado no puede subvencionar, debe dejarse todo al libre juego de la demanda. Y la tercera característica del posfascismo y el ciberfascismo es que construyen una élite económica propietaria mucho más radical y están articulados y están sirviendo de sujetos de prueba para un cambio importantísimo que se está dando en la sociedad postcapitalista. El verdadero poder ya no es un Biden, ya no es un Trump, ya no es un Macron, ¿okay? Ya no, ya no es los líderes europeos que tú puedas ver. El verdadero poder es un Elon Musk, es un Zuckerberg, ¿no? Porque controlan los elementos de los cuales se nutre el ciberfascismo y el postfascismo, que es las redes sociales. El siglo XXI es sumamente dinámico y entonces hay una nueva élite. Hay un texto que yo te recomiendo que se llama La era del capitalismo de vigilancia, de una autora norteamericana. Ella señala que estamos asistiendo a una nueva revolución industrial. La vieja revolución industrial causó mucha pobreza, causó avances científicos importantes, la máquina de vapor, ¿no? Todo el modelo de cambio económico, pero generó pobreza, exclusión, dio la base para las guerras que vimos en todo el siglo XIX y el siglo XX. Esta nueva era del capitalismo de vigilancia hace algo que es muy peligroso, Carlos. Es que inicialmente, a través de estos aparatos que tú y yo hoy nos estamos utilizando para comunicarnos y hacer este programa que tan valioso es en este momento, ¿ok? A través de este aparato que inicialmente estaba pensado para las telecomunicaciones, después migró hacia el tema de mercadeo y ahora se dio cuenta que hay un nuevo plusvalor. El nuevo plusvalor son las preferencias que tú y yo vertimos en las redes cuando le damos me gusta o cuando guardamos o cuando lo utilizamos. Eso inicialmente fue utilizado para temas de mercadeo, pero el posfascismo y el ciberfascismo lo utilizaron para utilizar, a partir de la aplicación de la neurociencia y a partir del entendimiento de lo que nuestra cerebra prefrontal hace y el conocimiento del funcionamiento del cerebro por dentro, cómo eso puede incidir, porque esto es clave. El posfascismo y el ciberfascismo además coinciden con un cambio en la concepción de la guerra. La guerra que nosotros habíamos visto hasta ahora está ahora transversalizada por la aplicación de la ciencia y de la tecnología. Es lo que se llama revolución en armamento militar, es la utilización al extremo de la ciencia y la tecnología. Y disculpa, Y esa eso, eliminación de la cognición compleja, que es entiendo que es esa capacidad un poco más profunda de poder discernir, interpretar, es la que le impide a muchísimas personas que no estén consustanciadas con estos términos, teorías y conceptos, de que justamente estamos en el desarrollo de ese tipo de guerra, una guerra invisible a través de otros medios y prácticamente si el tú lo campo de batalla planteas es el cerebro. si tú lo planteas, prácticamente eres un seguidor de las teorías conspirativas, un alienado, un Claro. politizado, un zurdo que se cree esas historias. Claro, pero lamentablemente es de verdad. Hay una unidad, tanto es así, fíjate, por ejemplo, vuelvo y te repito, está la gente de ideas, el comando militar norteamericano creó un cibercomando destinado a operaciones de inteligencia, porque una de las grandes lecciones de la guerra de Vietnam, Carlos, es que la guerra es sumamente costosa. Entonces, y haciendo una lectura, porque eso además caracteriza al posfascismo y el ciberfascismo, haciendo una lectura de elementos clásicos del arte de la guerra de Sun Tzu, que hablaba que la mejor victoria es la que se logra sin pelear, Bueno, es desmoralizando al enemigo, es haciéndole cambiar de actitud, es haciéndolo claudicar, utilizando los elementos de Sun Tzu, que tiene más de 2000 años de antigüedad,
y con el amalgama de la cibernética, la robótica y la neurociencia y como foco central de los estudios de última tecnología, entonces lo han aplicado a el uso de las redes y han transformado en eso en una operación sumamente compleja. Estamos hablando de guerra psicológica, estamos hablando de guerra cognitiva, estamos hablando de operaciones psicológicas. ¿Qué tienen en común la guerra psicológica y la guerra cognitiva? Que tienen que ver con la manipulación de la forma como entendemos la realidad. Ambas parten del principio que es mucho más barato utilizar las redes y las formas de comunicación a las cuales nos hemos habituado, a las cuales nos hemos acostumbrado, a las cuales nos hemos vuelto unos esclavos silenciosos, ¿no? Porque la cultura de las redes sociales es una cultura que en apariencia te dice que tú eres libre de ver lo que tú quieras, pero al final es una falsa libertad, porque tú estás siendo esclavizado de lo que ves. Si tú le das me gusta a propagandas de carro en Instagram, entonces empiezan a salirte y entonces hacen un mapeo de lo que son tus preferencias. De ahí hacen un perfil psicológico de tu persona y establecen esa big data, entonces establece segmentos con prioridades e intereses que son abordados, ¿no? No es fortuito, por ejemplo, te voy a poner algo que es característico, los cambios en las letras de las canciones. Un tipo como Bad Bunny se le otorga el mejor músico pop y entonces me imagino que Michael Jackson, que tiene unas letras interesantes, que de repente también son criticables, pero eran unas letras, o Bill Collins, para hablarte de algunos, o Juan Luis Guerra, que en algún momento también fue premiado, ¿no? Como artista de música, que tienen letras sus canciones, que tienen emotividades, que tienen afectividades, están hoy siendo sustituidas por un conjunto de vulgaridades que lo que hacen es mostrar la sociedad que quieren, una sociedad donde el ser imbécil está de moda, donde hacer cualquier torpeza por estos medios te genera me gusta, y entonces los influencers creen que por tener 1 millón de personas pueden tener incidencia política. Es la sustitución de la política de las ideas, del debate ideológico, por la política del mensaje futil, por la sustitución de la imagen que habla más que la palabra. Y entonces tú ves a gente como Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia, o ves gente como Juan Guaidó, ¿no? Que su discurso político es un discurso muy básico, pero que manipulan sobre la base de estos elementos. Entonces, el posfascismo venezolano, al igual que los posfascismos europeos y norteamericanos, utiliza las redes, utiliza esos elementos de cognición, apoya e impulsa el capitalismo como un modelo idílico, critica a toda la izquierda que se declara anticapitalista y antioccidental, busca cambiar la percepción, deshumaniza al que no se declara capitalista, señala entonces, como lo dice Bukele, o como lo dice María Corina, o como lo dijo Bolsonaro, o como incluso lo dice Boris, que Boris el De chileno, Chile. que el que no logra tener éxito es porque no tiene capacidad, porque el sistema te da la oportunidad. Se mira todos estos elementos. ¿Esto qué hace? Esto hace entonces que yo me establezca un nuevo enemigo al cual yo tengo que destruir. Y no digo que lo tengo que destruir, no lo digo abiertamente, sino que mi enemigo es el gran obstáculo para que yo tenga más, para que yo tenga todo lo que deseo, para que la sociedad venezolana progrese, para que mis hijos se reúnan de nuevo, para que mi familia esté junta. Entonces ese es el enemigo, el chavismo. O lo puedes llamar Gustavo Petro de repente en Colombia, o lo puedes llamar Lula en Brasil, ¿ok? Sí, Y porque entonces tienes que aparte atacarlo. Lo busca, puedes llamar los Kirchner, o lo puedes llamar Podemos en España, ¿ok? O lo puedes llamar cualquiera de las organizaciones de izquierda que en Francia se oponen a Macron, ¿no? Eso es lo que estás viendo. O lo puedes profesor, llamar para ir Zelensky. cerrando esta conversación que, como la anterior, se ha tornado interesante.
lo quería poner el punto sobre también este fenómeno que generan este apabullamiento del uso de las redes sociales ante una audiencia que han ido vaciando paulatinamente de contenido, de ideas, de espiritualidad, también promoviendo la deshumanización y la criminalización del otro, a ese otro prácticamente a través de esa estrategia de apabullamiento, de baneo, donde prácticamente desaparecen los otros porque no tienen visibilidad en las redes sociales, está produciendo como un fenómeno también de autosegregación, de autocensura, en donde prácticamente Correcto. si yo soy todo eso negativo, entonces yo no me pronuncio, mejor hago silencio. Pasa mucho en la calle cuando escuchas un comentario de una o dos personas que por mucho ruido que hagan, dicen algo relativo a la situación actual y hay mucha gente que hace silencio. Un silencio en donde no todos hay que decir que son chavistas, ni todos, pero tampoco, hay opositores, pero que tampoco suscriben esa estrategia de, de vulnerar o de apabullar al resto. Entonces me gustó una expresión, un concepto que se lo he leído, no sé si es de William Serafino, en donde está produciendo prácticamente en el chavismo una palestinización, es decir, un proceso de Correcto. autosegregación en donde nos tenemos que cerrar y prácticamente refugiarnos en un sitio porque se supone que el resto del mundo civilizado o democrático no nos quiere. Entonces están buscando como esa generación. No te puedo destruir, pero tú mismo te vas a autosegregar, te vas a censurar y te vas a excluir de un sistema que es el ideal en Fíjate, el fíjate cual lo vamos nosotros peligroso que es esto, enarbolando. Carlos, Para fíjate ir lo cerrando, peligroso. Eso profesor. fue lo que le hicieron a los palestinos. A los palestinos primero los diferenciaron, les borraron el concepto de alteridad, hay que silenciarlo. Luego los deshumanizaron y progresivamente los están matando, ¿no? Y entonces el israelí sionista considera que eso no es un crimen, que es un llamado de Dios. Y entonces aquí entra otro elemento característico del posfascismo y el ciberfascismo en Venezuela, que es la utilización del elemento religioso. Tú ves a María Corina vestida de blanco con un crucifijo. Les debo recordar a los que van a ver este programa que cuando se anunció el presidente Nicolás Maduro el contencioso electoral y le preguntaron a María Corina qué hacer, ella llamó a una reunión y empezó a rezar el Santo Rosario. En una sociedad como la venezolana, que el 99% es religioso, eso era un mensaje claro. Yo estoy con Dios, el otro no. Por eso es muy interesante la respuesta del presidente Nicolás Maduro denunciando a Elon Musk y denunciando al posfascismo, que es profundamente deshumanizador y manipulador de elementos religiosos, porque además entra la iglesia y entra el papel anticomunista que la iglesia históricamente ha tenido en América Latina. Me refiero a la iglesia tradicional, no me refiero a la iglesia de la teología de la liberación, ojo, porque es importante diferenciarlo. Entonces, ese es otro elemento característico que vemos acá, la utilización de simbología. Yo te lo decía a ti, creo, porque además la construcción antropológica del discurso de María Corina es muy interesante, porque Edmundo González Urrutia es el viejo bonachón, es nuestro abuelo, Lo mencionaba el así. abuelo que debemos proteger. Y entonces María Corina es la buena hija que lo protege, que lo lleva, que habla por él, ¿no? Y entonces es la imagen de que a tu abuelo tienes que respetarlo, a tu abuelo tienes que hacerle caso. Y la buena hija es la que lo protege y la que le hace caso. Y el abuelo, ¿qué es lo que dice? Que el capitalismo es bueno, que el chavismo es malo, que el chavismo ha traído perdición, que el chavismo es una maldición para Venezuela, que el chavismo ha destrozado la sociabilidad del país, que el chavismo ha arruinado todo el aparato productivo, que el chavismo ha fraccionado la venezolanidad, y entonces lo van silenciando, porque las redes además se han transformado en un espacio para que estos influencers que están afectados por el sesgo cognitivo, que creen que ser cool es vivir pegado a este aparato y decir cualquier cantidad de tonterías, hacer ridiculeces, ¿no? Y que eso es lo más cool y que mientras más seguidores, más populares y más incidencia tiene, pero entonces tú ves las profundas neurosis, tú ves a un George Harris o ves a cualquiera de estos influencers con una profunda crisis neurótica. Una crisis neurótica que tiene que ver con el sesgo cognitivo que les han producido. Es decir, es incertidumbre,
es maledicencia, es negatividad, es odio, es rabia. Todo eso inhibiendo la corteza prefrontal, que es la corteza de las ideas, del control, e incentivando el cerebro reptilio para que entonces yo deshumanice el chavismo. El chavismo es culpable de todo y como es culpable, él me impide a mí tener estabilidad, me impide a mí tener dinero, me impide a mí estar con mi familia, me impide a mí ser feliz y yo tengo que hacer algo porque yo me merezco ser feliz. Y lo que yo debo hacer es soltar mi arrechera. Cuando Capriles dijo Mm. soltar la arrechera, era liberar el cerebro reptilio. Y eso sigue ahí. Cuando repito, vimos lo de Orlando Figuera, es el cerebro reptilio actuando a su máxima expresión, quemando unidades autobuseras o saboteando el sistema eléctrico. Mira, yo estaba ese viernes, bueno, tú y yo habíamos quedado, yo estaba en Caracas, yo estaba regresando para el Zulia. Oportunamente el aeropuerto internacional Simón Bolívar nos separó, yo estaba en la cola y pasaron unos tipos tipo caucásicos venezolanos. Ojalá no vengan nunca a la luz, porque estos malditos chavistas dejen de joder, lo que hacen es fastidiar a los venezolanos. O sea, yo decía, bueno, y el tipo este no está viendo que el tema de la luz no tiene nada que ver con que eres chavista o no, todo el mundo lo estaba afectando. Entonces es un problema de la comisión. El que está afectado por el ciberfascismo, por el posfascismo, no ve que la luz se le está yendo a todos, ve que es el chavismo que es ineficiente, el chavismo que nos tiene en condiciones de la edad de piedra y que para yo entonces poder ser feliz, tengo que eliminar al chavista, así sea mi vecino, así sea mi sobrino, así sea mi hermano, así sea mi hijo, así sea mi padre, así sea mi tío, así sea mi abuelo, así sea mi comadre, así sea mi compañero de estudio, así sea mi pareja. ¿Ves lo grave que esto significa? Y esto al final genera una nueva sociedad consumista, una nueva sociedad que no discierne, una nueva sociedad que puede consumir y además ataca el sistema democrático. No solo el sistema democrático participativo nuestro, sino el sistema liberal en general. Por eso es que tú ves que la vicepresidenta de Estados Unidos ataca a Elon Musk. No es que tenga conciencia y no es que se oponga a ella al posfascismo y al ciberfascismo del cual es cómplice. Es que el ciberfascismo y el posfascismo está superando las formas tradicionales del poder que habíamos conocido en toda la segunda mitad del siglo XX y en la primera mitad del siglo XXI. Y es un peligro para esas formas de poder porque es un poder sin control, es un poder que catch all, quiero atraparlo todo, y atraparlo todo significa incluso borrar a la casta, como dice Milei. Mira lo peligroso que es esto para la humanidad. Por eso cuando el presidente Nicolás Maduro Claro. hace la observación, y mi buen amigo, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hace la observación, mi amigo Samuel Moncada, y advierte sobre esto, y yo me sumo a esto, porque esto es un peligro, no es solo, no creamos que el peligro es solo sobre el sistema político venezolano y sobre el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico. Es un peligro para la humanidad, Carlos, lo que estas operaciones cognitivas, esta guerra cognitiva está llevando adelante. Bueno, con tu reflexión, Juan Romero, politólogo, historiador y diputado, llegamos al final de esta segunda emisión continuada del tema de fascismo, fascismo, neofascismo, posfascismo y ciberfascismo, acá en contexto con y nuestra contribución para evitar, para contrarrestar ese esfuerzo de demoler la cognición compleja estamos desarrollando y ampliando y conversando sobre este tema, el cual se emplea el término muy fácilmente, pero a veces se nos escapan cuáles son las características de lo que estamos mencionando, calificando como fascismo, neofascismo, posfascismo y ciberfascismo. Esperamos que esta y la anterior entrega sobre este tema puedan contribuir a la generación y profundización de este debate, porque ya lo mencionaba el profesor, al final no solo está en juego el sistema político venezolano, el cambio de un gobierno u otro, sino también la transformación de la sociedad, demoler la sociedad que conocemos con sus características, deficiencias, pero y complejidades por otra, que es una alternativa mucho peor, que niega a la diversidad y que nos quiere imponer un esquema excluyente y para el cual usa estas herramientas complejas
de la comunicación. Dicho esto, llegamos entonces al final, agradecidos con ustedes que nos hayan seguido en esta entrega, agradecido también con el profesor Juan Romero, y nosotros desde Caracas, Venezuela, nos despedimos, como lo hicimos al comienzo, invitándoles a que se suscriban a nuestro canal de Venezuela News, active la campana de las notificaciones, le dé like, deja tu comentario y comparte este contenido entre tus contactos. Saludos.